el dato que nos arrojó a nosotros, que fue un 2,6% de variación en el mes de junio, y si lo comparamos con el mes anterior, de mayo, habíamos tenido una inflación, por lo menos lo que nos había arrojado a nosotros, del 3,7%, con lo cual hubo una desaceleración en el aumento de los precios y una diferencia de 1,1 punto porcentual, digamos, entre ambos meses. ¿Este fue el único mes en el cual se registró una desaceleración? No, tuvimos en febrero nos había arrojado un 4% y en marzo un 3,4%. Es decir, es digamos, segundo mes que nos muestra una desaceleración. De todas formas, de acuerdo a nuestros cálculos, no estamos en condiciones de decir que hubo un quiebre de tendencia, porque esto pasó en marzo, después en mayo tuvimos 3,7 y en junio 2,6. Sin embargo, nosotros comparamos lo que fue la inflación desde el punto de vista del INDEC, sí, ahí podemos estar en condiciones de decir que el INDEC muestra una desaceleración porque hace unos 2 o 3 meses que comenzó a descender y sigue en ese sendero. Pero en Bahía va fluctuando, se va alternando. Pero en Bahía no fue fluctuando. Vamos a ver qué es lo que pasa con julio, que ya hemos transcurrido un poquito más de la mitad del mes, a ver qué nos arroja. Digamos, todo indicaría, por lo menos en el INDEC, que la inflación va a seguir con esa tendencia, la baja. Debiéramos estar encontrándonos con algún número de julio de 2,5 o 2,5 para abajo, ¿no? 2,5, 2,3, y que siga ese sendero de acá a fin de año. Es lo que uno debiera esperar. ¿Para qué? Para tener una inflación de un 40%, que es lo que se está analizando y se está previendo que va a ser así. Semilla, en julio, ustedes que están viendo hasta el momento, decía que ya obviamente pasamos un poco más de la mitad del mes, ustedes van haciendo relevamientos todo el tiempo y sí, tienen algunos números parciales, no sé si nos puede ofrecer alguno. Sí, nosotros lo que medimos, digamos, semana a semana son las variaciones de los precios de lo que es el capítulo alimentos y bebidas. Y más o menos nos había dado a la segunda semana, digamos, o a la primera quincena de julio de este mes, una variación de un 2,2% en los precios. Y esto es parcial en el sentido que la canasta que nosotros medimos tiene mucho más productos y más capítulos, pero el de alimentos y bebidas, es el de mayor ponderación o envergadura, con lo cual es el que más nos importa, porque en definitiva es el que más nos pega en los bolsillos. Gonzalo, ¿y en qué alimentos se nota que ha habido una desaceleración de precio? Bueno, tenemos básicamente lo que es frutas y verduras, que es estacional, se está observando con el correr del tiempo que está habiendo bajas importantes. Por ejemplo, lo que es carnes, uno puede observar que hasta febrero habíamos tenido un aumento significativo en el precio de la carne, no menos a un 10%, y después hubo no una desaceleración, simplemente no volvieron a tocarse hacia arriba los precios. Entonces hoy la carne lo tenemos en un precio prácticamente que subió fuertemente los primeros meses del año y después se estancó. Lo que no se sabe es si efectivamente en algún momento va a haber un ajuste, sobre todo porque como si han aumentado el resto de los precios, posiblemente se traslade al precio de la carne. Después sí, lo que uno ve, lo que son los lácteos y demás, en general siempre uno observa entre un 4 y 5% de variación de un mes al otro. Pero bueno, básicamente no es que, digamos, desaceleran o no dejan de crecer. La carne era uno, la fruta estaban cayendo bastante los precios por cuestiones estacionales, y los lácteos o los cereales o los alimentos semi-elaborados o los alimentos elaborados, que son los que uno compra, puede ser una pizza, una empanada, algo que está elaborado, semi-elaborado, que lo compra en el supermercado para consumir, esos muestran en general entre un 3, un 4, un 5% de incremento mes a mes. Estamos hablando de una inflación para el mes de junio del 2,6% en Bahía Blanca. Es un guarismo que, más allá de este descenso que usted graficaba comparado con el mes anterior, un guarismo que es altísimo igual, desde el punto de vista de la inflación, ¿no? Sí, digamos, uno a veces es como dos caras de la moneda, digo yo, porque si uno toma el del INDEC, que fue publicado ayer con 2,7 y que había sido 3,1, 3,4, etcétera, hacia atrás, entonces uno veía como una noticia, digamos, veía la desaceleración en el tiempo y un 2,7 como una noticia alentadora, pero cuando uno lo lleva a un acumulado anual,
estamos hablando de un 22% en el INDEC y a nosotros un 20,3%. Es decir, en 6 meses hemos consumido, por decirlo de alguna forma, casi la totalidad de la proyección del gobierno en el presupuesto del año pasado. El gobierno había estimado un 23% en el año. Y cuando uno lo compara, los primeros 6 meses del año pasado teníamos un 15%, un 15% y un poquito más. Es decir, tenemos, si lo comparamos al año pasado, un acumulado anual mayor. Pero lo que vamos a encontrar con respecto a lo que resta del año, de este año, una diferencia con lo que fue la mitad del año pasado, que es donde tuvimos la escalada del dólar y donde impactó fuertemente en precios. Hemos tenido en octubre un 6% de inflación. Una cosa que va a pegar seguramente en Bahía es el aumento del transporte público, que ya fue aprobado, no fue aplicado todavía, pero en cualquier momento eso va a ocurrir. Eso puede llegar a incidir obviamente en una suba del índice a nivel local. Sí, totalmente. Incluso de ocurrir, como bien lo decís, y también está asociado a cuestiones de cuestiones vacacionales, porque ahora estamos, la semana que viene arranca, digamos, la segunda quincena del mes con vacaciones y puede ser que eso se traslade a precios del boleto de cortas y largas distancias, de hotelería, y eso también puede llegar a impactar en el nivel de precios. ¿Y el aumento en el transporte puede llegar a tener una derivación en el incremento de algún otro rubro? Y en general, digamos, en general cuando uno tiene un aumento en el combustible, se traslada hacia el resto, porque el combustible es un insumo esencial para el traslado de la mercadería. Si es en el colectivo, digamos, en el boleto del colectivo puntualmente, no tiene por qué trasladarse al resto de la economía, menos, me imagino yo, a alimentos y bebidas. La proyección de inflación para Bahía Blanca para el año 2019 se ubica ¿en qué porcentaje? En el 40%, digamos, siempre y cuando uno supone, que son supuestos fuertes a veces, de que a partir de julio hacia adelante, hacia fin de año, tengamos una inflación, digamos, estacionada en el 2,6%, estaríamos llegando prácticamente a un 40%. Hoy temprano comentábamos que, teniendo en cuenta ese guarismo proyectado y también las negociaciones paritarias que se desarrollaron en muchos gremios a lo largo de este 2019, el salario se encuentra lejos de la inflación, ¿no? Sí, digamos, el año pasado terminamos con un 9% de pérdida en el salario real en Bahía Blanca y un promedio del 12% a nivel nación. Y si bien han pasado, nosotros vamos a estar la semana que viene, mediados de la semana que viene, o sobre la finalización, publicando el segundo informe del índice de salarios de Bahía Blanca. De todas formas, cuando uno lo compara, digamos, del año pasado, digamos, de mayo del año pasado a mayo de este año, tendríamos una pérdida del salario real en aproximadamente un 7%. Es decir, lo que uno ve que este año va a haber una recuperación del salario real en función de los acuerdos paritarios que se están cerrando y de la inflación, pero vamos a estar todavía por debajo, es decir, no le va a ganar el salario de la inflación. ¿Me siguen? Sí. Digamos, el año pasado hubo un 8 o 9% de pérdida en el salario real y este año va a haber menos pérdida, quizás estén ubicados en el 3-4%, pero bueno, arrastrando 2 años de caída en el salario real. Gonzalo, quería preguntarle, porque de acuerdo al informe del INDEC hay algunos productos que han bajado sus precios. Por ejemplo, mencionaba el caso de agua mineral sin gas, si no me equivoco. ¿Esto se ve en las góndolas de Bahía? ¿Hay productos que han bajado sus precios? A ver, déjame ver porque no tengo nosotros medimos 400 variedades y 200 son de supermercado. Claro. Tendría, a ver, yo ya lo estoy abriendo en línea con ustedes los precios. Uh-huh. Vos me decías el agua. Sí, el agua mineral, por ejemplo, nosotros, el agua mineral en Bahía Blanca nos dio una variación de 0,5%. Por ejemplo, el té, una baja en el té de 4,3%. Otras bajas que yo les decía es la naranja y la manzana, sí, que es estacional, han bajado el precio en 18% y un 11%, pero estos son estacionales. En general, lo que es la inflación vinculada bien a estacional, no habría que considerarlo porque es algo normal, que por ahí de un mes a otro baje un 20, un 10, un 20% y al otro mes encontremos un aumento del 20%. Uh-huh.
porque eso ocurre normalmente. A veces tracciona que la inflación no suba tanto. Pero en fideos secos, por ejemplo, tuvimos una baja del 2%. En la papa casi un alza del 3%. En el tomate, que es estacional, un alza del 3%. Azúcar, un 9,6%. Leche, que yo les decía, alrededor del 3,3%. Esos son, digamos, algunas variedades que nosotros seguimos mes a mes.